Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por compartir con nosotros 24 horas, el noticiero de los paraguayos aquí por el Sistema Nacional de Televisión. Un joven fue condenado a 12 años de cárcel. ¿Recuerdan el caso del pequeño Samuelito en Ciudad del Este? Este niño que había sido arrollado por un conductor alcoholizado y, según la pericia, drogado. Bueno, hoy un tribunal de sentencia lo condenó a 12 años de encierro. Que la pena que se ajusta a los hechos probados y a la calificación jurídica es la de 12 años de pena privativa de libertad. Es una condena que no esperaba. Estoy contenta y por otro lado el dolor, ¿verdad? Esta noche en 24 horas, error fatal, nos hacemos la pregunta ante una grave denuncia de negligencia médica. En un primer caso se sospechaba de una arbovirosis, ¿verdad? Llámese dengue, chikungunya, todo depende del motivo por el que consulta, ¿verdad? Sábado él consultó por un dolor de hombro izquierdo. Él inició con una fiebre y dolores. Primeramente se fue a consultar. Se le trató su dolor y el día domingo sí vino muy descompensado. En una tercera oportunidad llegó y ya entró internado. Otra más de IPS. En esta ocasión se destaca la situación que viven los cocineros, quienes tienen que hacer vaquitas para sobrevivir. Toda su vida pagó su IPS. Ahora hay que tener como asegurada 5 millones de mala elementos a hoyo verajama. Imagínate. Vamos a tratar de cubrir todo lo que es insumos y medicamentos. Faltan insumos, a mí y a muchos otros asegurados. Es una vergüenza que el IPS central no tenga la tira para la máquina de la glicemia. Vamos a tratar de mejorar todo lo que estamos viendo que está mal. Hacemos vaquita, 200.000 tenemos que gastar porque no hay esto, no hay aquello. Y vamos a esperar los 100 días de oro y después vamos a manifestarnos. No sé si en los primeros 100 días, porque siempre una obra de infraestructura lleva su tiempo, ¿verdad? Recuperar un objeto perdido en la calle es prácticamente imposible. Y más todavía si se trata de dinero. Sin embargo, esta historia que le vamos a contar ahora nos llega desde Pilar y dice todo lo contrario. Vicente Centurión, un empleado de la municipalidad de la ciudad de Pilar, tuvo un gesto digno de muy pocas personas en nuestro tiempo. Recorriendo las calles de su ciudad natal, encontró a pocos metros de un local bancario esta billetera que llevó hasta su casa y empezó a revisarla. Grande fue su sorpresa cuando en efectivo encontró unos 2 millones de guaraníes más tarjetas de débito y de crédito. El otro día, recorriendo por la calle de Pilar, ya a la tarde, con mi señora fuimos recorriendo en moto y pude detectar, ¿verdad?, en la calle un bulto, ¿verdad? Y observando de cerca pudimos ver que era una billetera conteniendo documentos personales y tarjeta bancaria y una cantidad de dinero dentro de la billetera. Entonces procedimos a recogerlo. ¿Qué hago? Fue la consulta al instante. Lejos de apoderarse de lo ajeno, don Centurión eligió el camino correcto. Desde el primer momento tuvimos presente con mi señora que el dinero ni la billetera nos pertenecía a nosotros, por más que hemos encontrado, ¿verdad? Porque estaban los datos del propietario en la billetera. Entonces, conscientemente aguardamos ya alguna numeración telefónica para poder comunicarnos con el propietario. Así, este hombre honesto contactó con el dueño de la billetera, con Teresio Marecos, quien resultó ser casi vecino. Pactaron día, hora y lugar para la entrega.
Valoro mucho la actitud del señor Vicente Centurión en este caso, que me escribió gracias a las redes sociales, las publicaciones de compañeros, amigos, pudo contactar conmigo y me avisó aproximadamente a las 9 de la noche por ahí que él tenía mi billetera y que quería entregarme. Finalmente, el funcionario de la Universidad Nacional de Pilar se sorprendió ante el hecho y agradeció a don Vicente por devolverle algo que él ya pensó nunca más volvería a recuperar. El dinero en sí ya no tenía tanta fe, pero sí me devolvió la totalidad del monto que fui y extraje del cajero y después se me cayó la billetera. ¿Era el salario del mes para los...? Sí, era una parte del mes que tenía para pagar algunas deudas por ahí en comercios y demás. Entonces fue un monto no muy poco, por decirlo así, ya iba a ser un golpe bastante duro. En un primer caso se sospechaba de una arbovirosis, ¿verdad? Llámese dengue, chikungunya, todo depende del motivo por el que consulta, ¿verdad? Sábado él consultó por un dolor de hombro izquierdo. Él inició con una fiebre y dolores. Primeramente se fue a consultar. Se le trató su dolor y el día domingo sí vino muy descompensado. En una tercera oportunidad llegó y ya entró internado. Bueno, enseguida les contamos más acerca de este terrible caso que nos llega desde la zona de Villa Elisa, una grave denuncia de negligencia médica. Pero mientras tanto vamos hasta la zona de Ñemby porque fíjense el caso que les vamos a contar. Se responsabiliza directamente a la ANDE de la condición delicada en que se encuentra una niña de solo 3 años que quedó en una condición bastante particular, muy delicada de salud después de un paro cardiorrespiratorio. Ahora debe someterse a una operación, pero su familia no cuenta con recursos. Tuyo nomás la torta. ¿Vos querés comer ese? ¿Estás jugando? Atende, no te vaya a caer. 5 ya comiste. Qué valeta, nena. Ella es la pequeña Melanie. Tiene 3 años y es una niña a la que le encantaba jugar, saltar, trepar, hacer travesuras junto con sus otras 2 hermanitas. Sin embargo, todo cambió un 26 de junio, en horas de la mañana, cuando ella estaba acostada viendo la televisión y repentinamente llegó una comitiva de la ANDE para cortar el suministro de energía eléctrica en esta vivienda. Ella vio a estos funcionarios desde la ventana justamente de la vivienda donde ella estaba acostada. Esto le provocó un gran susto. El corte del suministro de energía eléctrica la sorprendió tanto y ver a estas personas extrañas que cuando tenía su hopi en la boca se da el susto, se da una broncoaspiración, ella cae de la cama, se da un paro cardiorrespiratorio y a partir de allí la historia de vida de esta familia cambia por completo. Y ella así estaba tomando su hopi, ella estaba tomando. Ella sí toma porque ella pues tiene el problemita del paladar. Así luego se queda ella. Y ahí ella estaba, así mismo ella estaba. Sí. Y ahí ella tomó su hopi, tomó toda su leche y ahí ella empezó a hacer un llantito. Yo estaba ahí, ya aplaudieron, yo atendía a los de la ANDE. Me dijo, somos el corte de luz, que esto y aquello. Yo tengo un problema judicial, espérame, señor, voy a pagar todo. Voy a pagar todo y después ya nos ponemos al día, le dije. Y encima... ¿Usted ahí con esa conversación? Sí, encima quiero a nombre de mi marido, le dije, ya me fui ya en la ANDE, que esto, que aquello, y salí y me dijo, no, nosotros somos orden superior, tenemos que cumplir nomás. Y ahí yo ya vine y un llantito hizo mi hija, y ahí ya la encontré ya ahí en el suelo, ahí mismo, sí, acá por la pinta que se bajó y ahí. En el suelo ya. Estaba dura, estaba con el labio morado. Sí. Y ahí fue donde corrimos en el hospital de Ñemby. Paro ella. Un paro respiratorio y a consecuencia de eso ella está así. Tuvo media hora falleció. Hay todito ahí sus antecedentes para ver por perfiles tanto. ¿Por qué es lo que decimos, Karina, de que ese día y por qué lo que la gente de la ANDE pudo haber tenido la culpa? Y yo digo que ellos tuvieron la culpa porque siempre tienen que llegar a preguntar. Cada hogar tiene diferente situación. Y en mi caso es lo extremo, ¿verdad? Y no es que vinieron, aplaudieron, y me dijeron, somos del corte de la ANDE, queremos cortar tu luz y todas esas cosas, ¿verdad? Amablemente, no, ellos ya cortaron todo.
Pueden ver ustedes que hasta jeringas le mandaban comprar a la madre de Melanie. Acá están las facturas de compra. Ella tiene absolutamente todo documentado. Y hablamos de un gasto millonario que ha realizado esta familia, costeando a partir de ayudas de la solidaridad de la gente, pues desde la empresa estatal absolutamente nadie se ha comunicado con ellos para poder asistir y acompañar las necesidades médicas de esta pequeña. En terapia cuando estaba era increíble, todos los días, corriendo tenía que salir a buscar los remedios, jeringa, todo. Y ahora tiene más gasto porque ahora, por ejemplo, necesito una férula para que su piecito se ponga bien. Creo que está a 3 millones por ahí. Y el botón gástrico ya me consiguió el doctor del hospital de Ñemby. ¿Vos decís que la gente de la ANDE sabe, está al tanto de tu situación? Yo le mando mensajes, nunca me responde más. Lo único que me dijeron fue, pásame tu NIS, te vamos a reconectar la luz. Algo así me dijeron, pero a mí no me importa lo. Mi marido malo suele reconectar otra vez y vienen de repente y cortan otra vez. Como 2 o 3 veces ya por ahí tengo todo video porque tengo cámara. ¿Del lado de tu hija? Del lado de mi hija nada, ese es lo que más a mí me importa. Pero ellos no te dicen nada, no, ni ver cómo ayudar, nada. Nada, yo inclusive receta y eso le mandaban y no me hicieron los casos. Nada. ¿Pensabas accionar contra la ANDE de alguna manera o...? Y si se puede, pues sí, María, no quiero, pero no tengo por qué me respalde. Como siempre, apretaré. Hay 2 operaciones en puerta para la pequeña Melanie. Mañana, de hecho, ya debe operarse, por lo que aquí compartimos con ustedes la línea telefónica para contactarse con la familia o directamente hacer giros al 0982-985-320 y de esa manera poder colaborar con esta pequeña, quien de hecho tiene otras 2 hermanitas que también requieren, por supuesto, de todas las atenciones. Y hasta ahora es la gente la que ayudó a esta familia, pues siguen esperando que desde la ANDE alguien les diga, estamos con ustedes. Bueno, y fíjense a continuación en la forma de robar de este hombre. Hay imágenes de circuito cerrado una vez más que muestran el momento exacto en que un solitario delincuente que circulaba a bordo de una motocicleta le empuja en pleno movimiento a una mujer que se dirigía aparentemente a su lugar de trabajo. ¿Qué es lo que él quería en realidad, según el testimonio de la víctima? Apoderarse de su cartera, que ella tenía cruzado, o sea, es como una bandolera en realidad, que él no pudo sacarla de esa manera, despojarla, y por ende decidió llevarse su motocicleta. Fíjense, esto sí fue lo insólito dentro de la situación, porque él estaba a bordo de una motocicleta, también una motoneta, así como la víctima. Pero ahí está el momento del forcejeo. Él la estironea, fue bastante agresivo con ella. Entonces como que no pudo tomar la bandolera de su víctima, se terminó alzando con su motocicleta y le dejó su biciclo. El biciclo del delincuente le terminó dejando a la víctima. Ella se quedó allí en total estado de shock. Los vecinos se acercaron para preguntarle lo que había ocurrido, atendiendo a que pudieron recabar precisamente este video que estamos compartiendo con ustedes. Y ella habló con nosotros. Esto ocurrió en la ciudad de San Antonio, en plena calle vecinal. Les decía, ella se estaba dirigiendo a su lugar de trabajo cuando fue sorprendida por este delincuente que en principio quería alzarse con su mochila, pero no pudo hacerlo. Si bien hubo este forcejeo bastante agresivo, se terminó llevando su motocicleta y le dejó el suyo. Vamos a escuchar lo que decía la víctima con respecto a lo acontecido. Hola, señora. ¿Y qué te dijeron? Asalto, no me dijo, y me quería llevar mi cartera. No podía sacar el mi cuello. Llevó mi moto. ¿Y pero tenía algún arma de fuego? No. Qué barbaridad, señora. Lamento mucho lo que le pasó. Y esta moto le dejaron. Toda su vida pagó su IPS. Ahora hay que tener como asegurada 5 millones yo mala elementos yo imagínate. Vamos a tratar de cubrir todo lo que es insumos y medicamentos. Me faltan insumos, a mí y a muchos otros asegurados. Es una vergüenza que el IPS central no tenga la tira para la máquina de la glicemia. Vamos a tratar de mejorar
todo lo que estamos viendo que está mal. Hacemos vaquita, 200.000 tenemos que gastar porque no hay esto, no hay aquello. Y vamos a esperar los 100 días de oro y después vamos a manifestarnos. No sé si en los primeros 100 días, porque siempre una obra de infraestructura lleva su tiempo, ¿verdad? Bueno, en instantes vamos a abordar este tema que realmente interesa a mucha gente, principalmente a aquellos asegurados y familiares del IPS, una visita interna de la previsional en minutos. Mientras tanto, la policía sigue en un gigantesco operativo en la zona de Canindeyú en busca de alias Macho. Mientras tanto, hay gente detenida y más de 200 kilos de marihuana incautados. Llegamos hasta la zona de Britescue, en esta vivienda que fue allanada. Como pueden ver en las imágenes, se incautó gran cantidad de marihuana prensada. También se logró la detención de 3 sujetos. Llegaron hasta esta vivienda a bordo de este carro blindado porque tenían la información de que supuestamente aquí iba a estar alias Macho. No son totalmente diferentes a las personas que los uniformados habían denunciado en el CDB fiscal. ¿Pero se le va a agregar la misma carpeta, doctor, si es que se descubre que forman parte de la misma estructura? Evidentemente sí. Por el momento vamos a hacer un acta, esto vamos a derivar a la unidad especializada de narcotráfico para abrir la carpeta por la transacción a la ley 1340. 2 hombres y una mujer serían las personas. 2 hombres y una mujer, así mismo. Ahora, ¿ya se libró orden de captura contra estos 4 sujetos que fueron identificados? En el transcurso de esta mañana vamos a estar librando las órdenes de detención en contra de las personas que fueron plenamente identificadas. Estamos aquí con todas las capacidades de la Policía Nacional a fin de poder localizar a este grupo belicoso que ya están identificados algunos de sus elementos. Hoy en este allanamiento justamente surge una información de que podría estar parte del grupo de Felipe Acosta. Entonces en ese sentido se ha informado al Ministerio Público y hemos llevado adelante este allanamiento. Hay otros procedimientos también en Estas 3 personas formarían parte de la estructura, de la logística u otra función. Eso es lo que tenemos nosotros en principio. Justamente a partir de los elementos incautados vamos a estar analizando con las unidades especializadas. Uno de los detenidos también detalló de forma específica cómo es que viven los pobladores de Britescue. Además, señaló que si se le tuviera que detener a cada una de las personas que se dedican a cultivar marihuana, van a llevar a todos los pobladores de Britescue. Yung gato na siya alila ay siya patah siya buat jawan tu. Mamba berarti amigo baik ko. Ha. Malan na. Ha? Malan na. Ha, o yung tayo butal no. Ni. Dai sila he. Ngayon ka tumay sa buong ko ngayon. Then yung gatunde. Yung gatunde siya puno ha munda ba. Puno ha. Ang garuhan mo pa puno ha munda. ¿Cuál es la situación? A ver, entonces a ver no emba apoyo de vale, hasta que la gobierno tuvo no mal. ¿Vos para mí que le llega todo ahora? A vos mi no para sí. A ver, ¿dónde más apoyo de marihuana vende y tú le dijo es un auto la esa la ya pues la gente está. Me dice, la y ahí te pudo hubo más que trabajar yo pues a mundado. Alias Macho No, hay cuava. ¿Y cuál? No, 24 vamos de estoy cuava.
Ahí va la cara. No, ahí va, ahí. Finalmente la pea vende y cañón de. Hasta pea pa, te lo mitad, pea la rojo patón, pea rojo pacheta cobrita, después bechito tú sabes ya. Esta es la vivienda que fue allanada y se produjo la detención de 3 sujetos y además se encontraron varios panes de marihuana. Posteriormente, estas evidencias serán llevadas hasta la sede del Ministerio Público. A continuación vamos a hablar de un caso realmente paradójico. Encargados de mantener el orden en la vía pública, ¿qué es lo que hicieron? Causaron desorden. ¿Qué tal, Rodrigo Mancuello, Ciudad del Este? ¿Cómo estás? Buenas noches, Aníbal. Buenas noches también para todos los compañeros y todos los televidentes. Bueno, de alguna manera también yo podría decir que este suceso fue indignante, fue también llamativo, porque se trata de vergonzoso también podríamos decirle, Aníbal, compañeros y televidentes. ¿Qué pasó? En pleno microcentro de Ciudad del Este, agentes de la Policía Nacional, dependientes obviamente del Departamento de Turística y la Policía Municipal de Tránsito, que se encuentra también en ese lugar, se trenzaron a los golpes. Se trenzaron también cuando habían muchas personas. Pero vamos a mirar el video, escuchar también lo que mencionaba esta persona que fue testigo y que de alguna manera grabó esta escena y ver cómo estas autoridades policiales se estaban discutiendo y también peleando en pleno microcentro aquí en Ciudad del Este. De policía, quay ba quay thấy. Có ấy đây quay có ruto quay thấy. Ahí a mi otro todo defender mi policía quay thấy. Qué quilombo, o sea. Rodrigo, hoy tañan de policía corrupto fuera, dice una de las personas que está ahí participando, viendo lo que estaba sucediendo. Acá en Asunción tenemos dos versiones acerca de las razones de esta pelea. Por un lado dice que los agentes municipales fueron a poner el cepo al vehículo de un turista y que ahí fueron a intervenir los policías, los agentes de la Policía Nacional. La otra versión es que en verdad el auto al que le estaban poniendo el cepo pertenece a uno de los agentes de la Policía Nacional. ¿Cuál es la versión correcta, Rodrigo? La información que nosotros tenemos es que es la segunda, que aparentemente el vehículo, el cual estos agentes de la Policía Municipal de Tránsito le pusieron el cepo, pertenecía a uno de los agentes policiales del Departamento de Turística. Esto ofuscó a este agente y bueno, junto con sus colegas también empezaron a discutir y ya se procedió a ver esta escena, el cual estuvimos mostrando y mencionando. Es muy vergonzoso realmente porque también si uno se pone a ver detalladamente este video, Aníbal y compañeros, los propios ciudadanos, transeúntes, comerciantes, tenían que de alguna manera tratar de separarles a estos agentes policiales. O sea, sucedió totalmente lo contrario. En vez de que estas personas de alguna manera resguarden la seguridad en la zona, los propios ciudadanos y transeúntes, incluso comerciantes, tuvieron que de alguna manera tratar de apaciguar la situación para que no escale a más. Sí. Esto fue sobre la avenida Luis María Argaña. Ahí está prohibido estacionar sobre la izquierda. Exactamente, así mismo. Está prohibido y bueno, está prohibido. De hecho que se nota también en la última parte del video cómo de alguna manera agarra el cepo esta agente policial y tira. Porque también para de alguna manera hacer ver de que su vehículo no tiene que tener este cepo.
Bueno, me imagino que los responsables de ambas dependencias, tanto de la Policía Municipal de Tránsito como de la Policía Nacional, van a tomar alguna determinación, alguna llamada de atención a sus componentes, ¿verdad? Porque esto realmente, como dijiste, es indignante, es vergonzoso, que ellos mismos se estén peleando en la vía pública. Justamente eso te iba a mencionar, Aníbal. Ya hay una orden de presentarse por parte del subcomandante de la Policía Nacional aquí en el Alto Paraná, el comisario Ramón Javier Morales, con relación a 3 suboficiales de la comisaría turística y al jefe de la comisaría turística, también el comisario Humberto Franco. Ellos tienen que presentarse el día de mañana a las 5 de la mañana en la jefatura de la Policía Nacional, imaginamos, para dar explicaciones de qué fue lo que sucedió y de ahí, de alguna manera, perfecto, también tendrán alguna consecuencia. Sí. Bueno, Rodrigo, vamos a hablar un poquito más tarde contigo porque tenemos que desarrollar también esta sentencia dictada en el caso Samuelito. Así mismo. Hasta luego, hasta pronto. Gracias, Rodrigo. Bueno, cambiamos de tema y hablamos de esta grave denuncia de negligencia médica hacia el hospital de Villa Elisa. Lo que ven ustedes en pantalla es la forma en que un paciente de solo 14 años, futbolista profesional, él según la familia, llegaba al hospital, pero terminó saliendo ya prácticamente sin signos de vida. La denuncia consiste en lo siguiente: llegaba con un grave cuadro de fiebre, los médicos dieron un diagnóstico precoz de un aparente cuadro de arbovirosis, o dengue o chikungunya. La realidad es que terminó falleciendo por un grave caso de neumonía y aparentemente no fue atendido por el cuadro que corresponde. Fue dado de alta incluso en momentos en que la fiebre bajaba un poco, pero su cuadro se fue agravando. Ellos fueron trasladados hasta el hospital Acostañú, pero lastimosamente este joven de 14 años perdía la vida de camino al hospital. Enseguida vamos a compartir con ustedes el testimonio de los padres, pero antes le contamos cuál es la versión médica específicamente dada acerca del terrible caso de esta muerte, que según la familia, de atenderse como correspondía, se pudo salvar una vida. En un primer caso se sospechaba de una arbovirosis, ¿verdad? Llámese dengue, chikungunya. Se le estaba tratando como tal. Si bien es cierto el resultado de cuadro agudo era negativo para dengue, pero sí con un IgG positivo que en algún momento tuvo la enfermedad, se le estaba tratando como un cuadro de arbovirosis, pero ya una vez que todo depende del motivo por el que consulta, ¿verdad? El día sábado él consultó por un dolor de hombro izquierdo. Creo que según la historia tenía antecedentes ya de un traumatismo, se le trató su dolor y el día domingo sí vino muy descompensado. Los diagnósticos que manejaban los pediatras era arbovirosis, un shock séptico o un shock por estáfilo, ¿verdad? Bueno, esta es la versión de los médicos. La Fiscalía está interviniendo en el caso, está iniciando una investigación exhaustiva para saber específicamente qué fue lo que pasó en este caso. Justamente la fiscal ordenó la realización de una autopsia y esto permitió constatar que efectivamente la muerte se dio por un cuadro de neumonía. Ahora se va a pedir una junta médica y se va a pedir la nómina completa de los médicos responsables de la atención en ese momento en el hospital de Villa Elisa. Me constituí en el hospital de Villa Elisa a incautar el historial clínico completo del paciente y según las manifestaciones de los familiares y conforme también los primeros indicios del historial clínico, la primera sospecha es de que él tenía un dengue o el chikungunya, ¿verdad? Y recibió un tratamiento, se le realizó un tratamiento inicial con relación a eso. ¿Tenía síntomas inclusive con respecto a una arbovirosis? Él tenía fiebre, él inició con una fiebre y dolores, pero él primeramente se fue a consultar. En una segunda oportunidad llegó al hospital de Villa Elisa y quedó en observación. Le volvieron a dar de alta y después en una tercera oportunidad llegó y ya entró internado. Si realmente existió o no una negligencia y dónde estuvo y quién es el responsable de esa negligencia. Bueno, la familia se reafirma, Carlos, en que es muy distinto el tratamiento de un cuadro
de dengue o chikungunya a un tratamiento a un cuadro de neumonía que obviamente tiene condiciones médicas, imaginamos, bastante distintas a lo que corresponde a la gravedad de uno y otro caso. Incluso comentaban los familiares que otros médicos contactaron justamente con el padre y con la madre y le mandaban audios explicando la condición en que se encontraba el pequeño Samuel, un joven de solo 14 años, una vida que se pierde con muchos sueños lastimosamente por una denuncia, hasta ahora denuncia, ¿no?, de negligencia médica y cuya investigación ya depende ahora de la Fiscalía. Una investigación incipiente, de hecho acá la gran pregunta, y uno a veces se hace esa pregunta como paciente eventual que haya sido de un hospital público o privado. Por protocolo siempre cuando hay cuestiones respiratorias, porque él decía que no podía respirar, fiebre por medio, una placa para saber en qué condiciones están los pulmones. Aparentemente 3 veces no hubo placa, por eso no se pudo detectar. Fíjate, Carlos, llevar a tu hijo por un malestar al hospital y que termine siendo este el desenlace. La familia está completamente destrozada. No me quiero imaginar lo que fue esta semana para el joven. Él literalmente se sentía morir. Por eso ya la última llega con condiciones precarias de respiración, internándose finalmente. Lo tenemos a Alexi, permiso Juan, precisamente en la vivienda de la familia. Hoy despidieron al chico y esa gran pregunta que tiene papá, mamá, la familia, ¿esta muerte se pudo haber evitado con una mejor atención y un diagnóstico precoz? Alexis, adelante contigo. Carlos, estoy con una familia que está atravesando por uno de los dolores más indescriptibles que pueda darte la vida, el de que un papá o una mamá tenga que terminar enterrando a su propio hijo. Y se abre una serie de incógnitas y evidentemente a juzgar por el testimonio, por la cronología de los hechos, sí, uno puede llegar a la conclusión de que hubo al menos una negligencia en el diagnóstico médico, teniendo que en cuenta que la patología diagnosticada, una arbovirosis, sin embargo, él fallece a consecuencia de una neumonía, una enfermedad respiratoria grave. Esta fotografía corresponde a Bruno. Fue sacada la semana pasada en medio de las justas deportivas del Colegio Valmelli del barrio Remanso de la ciudad de Villa Elisa. Acá cerquita de su casa está el colegio y todos lo recuerdan con esa sonrisa, con eso de niño deportista, alegre, enérgico. Y estoy con Damián, con Amalia, con la mamá, con los hermanos, con los tíos, con la comunidad entera acá, escuchando también lo que decimos y siguiendo muy de cerca todo lo que decían las autoridades hoy. Y nadie encuentra una explicación lógica a tan grave falla de haber existido. Amalia estuvo con él el domingo y esta es una de las primeras placas que fue realizada a Bruno, en donde evidentemente cualquiera que no sabe de esto pero que ya tiene la experiencia de haber observado, no se ven rastros de algo que obstruya los pulmones. Sin embargo, cuando él solo se realizaba el estudio por una clavícula rota, y a partir de esa clavícula rota comienza el vía crucis de Brunito. Amalia, ¿cómo fue ese domingo? Porque acá me mostraron un montón de documentos, un montón de análisis, ninguno tiene algo concluyente, es decir, y ustedes también mencionan, básicamente, en sus últimas horas, le jugaron a Brunito con la cantidad de medicamentos que le aplicaron, veo. Sí, le jugaron, así como te estaba diciendo. A Brunito le jugaron muchísimo. La autora, un montón de licenciadas ahí encima de él, Brunito pidiéndome que le saque de ahí, que tenía miedo. Porque evidentemente Bruno ya sentía, porque me pidió Bruno, su piel, su pierna, todo ya estaba frío, todo morado. Y aún así, los doctores que estaban ahí no nos pudieron dar un diagnóstico específico. ¿Te decían, cambiaban de doctor, cambiaban de... No. Ya había uno, entraba otro? Las mismas licenciadas que estuvieron de guardia esa noche. La doctora que estuvo esa noche es Mariana Vega y el doctor Antonio Vera. ¿Cuándo te referías a la noche? Hablas del domingo, ¿no? Hablo del domingo. Hablo del domingo porque yo estuve ahí desde las 9 y 18 horas estuvimos ahí. No le dieron a mi sobrino la atención correspondida. ¿Cuándo empeora? Y él el sábado se fue, ¿verdad?, a hacerse su papá le lleva, y entonces se le fue un montón de medicamentos y se le largó.
Esa misma noche se le largó, a las 2 de la madrugada se le largó. Al día siguiente Brunito amaneció con unas ronchas, con las escuelas. ¿Después de que le aplicaran qué? Después de que le aplicaran... Un momento, acá yo tengo todo. Después de la aplicación de estos medicamentos. De estos medicamentos, el día domingo, Brunito amaneció con muchas ronchas. Como una reacción alérgica. Como una reacción alérgica. O sea, el protocolo de rigor, y es la pregunta al papá, mamá, ¿tu hijo tiene alergia a algo, a algún tipo de droga? Esa pregunta... No hubo, eso es lo que más doloroso fue, que ellos hacían lo que a ellos le convenían. No, ellos le medicaban a mi sobrino sin saber lo que él tenía, sin saber el diagnóstico especificado. ¿Experimentaron? Experimentaron. Yo digo que experimentaron. Hasta el último momento experimentaron con Bruno. No debería de haber sido así. ¿Quién es responsable de la muerte de Bruno? Porque de haber un diagnóstico, él a lo mejor inclusive estaría en casa. La doctora que le atendieron, la doctora Mariana Vega, y el doctor que ni siquiera tenía su portanombre, nada no tenía ese doctor. Incluso tenemos videos donde él está ahí quieto y siempre dijeron que fue chikungunya. Chikungunya, infección, arbovirosis, el diagnóstico que termina demostrando la autopsia es una neumonía grave avanzada, es decir, una enfermedad respiratoria. Quiero destacar primero tu fortaleza, porque no cualquier papá sale a hablar en estas circunstancias, estás dolido, uno entiende esta situación, pero vos querés pedir justicia y contarnos todo lo que sufriste con... Yo necesito justicia para mi hijo Bruno, necesito justicia para la doctora y el doctor que le tocó el último, que le tocó a él, porque yo siempre le decía a ellos, ¿qué tiene mi hijo? ¿Qué problema de enfermedad tiene? ¿Por qué no me pueden decir? Y señor, la doctora Salida me decía que él supuestamente tiene un cuadro de chikungunya o tenía una infección por dentro. Y salí, yo le dije, ¿y dónde está el resultado? Un análisis, un oficial de que él tenga chikungunya. Acá se hace el test de chikungunya. Y salió, me dijo la doctora, no, acá no se hace, señor. Tenés que pedirle al Ministerio de Salud o irte a otro lado. Y no puede ser con eso que usted no tengan. Yo salí y le dije a la doctora. Y entonces puede ser alguna infección. ¿Y de qué es la infección, doctora? Yo salí y le dije a la doctora. Y ahí pasó todo lo que tenía que pasar y la internaron. Le pregunté a la doctora, ¿cuántos días se queda acá mi hijo Brunito internado? Y me dijo, señor, a lo mejor le dejamos 3 a 4 días. Y ni siquiera alcanzó ese 3 a 4 días. Y siempre me dijeron que tenía chikungunya o dengue. Y el lunes fallece mi hijo a la mañana y sale en la morgue y me dicen que él tenía neumonía. Y él ya falleció el lunes a la mañana camino al hospital de Acotañú. Él falleció en la ambulancia. No me dijeron nada que le iban a sacar a mi hijo. Salieron, ellos me pidieron la ambulancia, le alzaron a mi hijo, no le permitieron a mi cuñada, Amalia, no le permitieron entrar dentro de la ambulancia, Amalia. Solamente le dijeron que se vaya en la cabina. Y le dijeron a Amalia que decirle nomás ya a su papá y a su mamá que se vayan y que le esperen en el hospital pediátrico de Acotañú. Está bien, salí, me fui yo. Estaba con mi señora y estaba mi hermano en mi vehículo. Me fui yo, llegué a Costañú y yo esperaba como media hora, no iba, luego llegar a la ambulancia. ¿Cuándo te avisan que lo que pasó ya finalmente? Y después salió, mi hermano ya estaba desesperado porque no llegaba la ambulancia. Después mi hermano le llamó a mi cuñada y le dijo, estamos ya en camino. Está bien, bueno, y llegó la ambulancia y mi hijo Brunito ya llegó sin signo de vida. Y le alzaron, me indicaron dónde se iba a ir Brunito. Está bien, se fue al primer piso de la sala, no sé qué tal cosa. Entró Brunito ahí, enseguida ya el guardia me indicó, señor y la señora, el papá y la mamá, que se quede por favor en esta sala, que enseguida le vamos a decir qué le está pasando a su hijo. Está bien, estamos esperando el resultado. Sale el doctor, me dice, señor, su hijo ya tiene un paro cardíaco. Por el camino ya llegó así. Le vamos a hacer una reanimación. Y ahí, cuando me dijo esa reanimación, la primera reanimación, me dijo, 40 minutos tiene que esperar, señor. Está bien. Y salí ya. ¿Eran infinitas? Ya en infinitas. Mi señora ya presentía algo, ya lloraba. Yo también así ya estaba. Esperé 3 a 4 reanimación y ahí ya me dijo, no, señor, ya su hijo ya falleció. ¿Qué momentos te dieron para trasladarle a la Costañú a tu criatura?
yo le trasladaron a mi hijo, que supuestamente a él se le iba a entubar ahí, porque en el hospital de Villaliza ya no se hacía eso. Entonces era un hospital modelo en época de pandemia, que se adquirieron camas, respiradores, una sala de contingencia. Así mismo. Y al final me dice, pero ya a última hora, que a mi hijo se le iba a entubar en el hospital de Acostañú. Sin mi consentimiento, yo no firmé nada por mi hijo, él salió así. Y se me entrega así mi hijo, y imagínate. ¿Pudiste ver si en esa orden de traslado había un diagnóstico? ¿Le trasladamos a Amalia? Nada, ellos no nos mostraron absolutamente ningún documento. Ningún documento no nos mostró. A mí no me dio ni un documento para que yo podría firmar, ¿verdad? Firmar para que mi sobrino salga de ese hospital. Ellos no hicieron ese procedimiento. ¿Crees que ellos, en su desesperación, le envían a Brunito a la Acostañú para tratar de salvar la situación o deslindar responsabilidades de su muerte? Así mismo, va a desligar de su muerte. Porque le pusieron algo esa mañana de lunes ya. Imagínate, yo no sabía qué él tenía. Yo solamente me constaté en la morgue judicial de Sajonia con la patóloga forense. Ahí me constaté que él tenía neumonía. Súper generalizada, que ya le agarró todo el cuerpo. De infección, imagínate, de ambos pulmones. Una septicemia a consecuencia. Exactamente. Yo le dije a la doctora forense, y ahí allá en el hospital de Villaliza nunca me dijeron ese. Que podría haber... Nunca me dijeron que él tenía esa enfermedad. O sea, ¿le sorprendió eso a los médicos de la Acostañú, que no haya un diagnóstico en Villaliza, y ahí ustedes se encontraron con esta sorpresa? Con esa sorpresa yo me encontré. ¿Los doctores te dijeron algo de la Acostañú? Imagínate, yo me encontré con la noticia que mi hijo tenía neumonía estando ya en la morgue judicial. ¿Cuánto tiempo, cuántas veces te aseguraron que tenía el arbovirosis o chikungunya o de...? Según la forense, que en esa semana él ya tuvo una bacteria y que le agarró la neumonía. Y él, ¿En ningún momento confirma ese primer diagnóstico de Villaliza? Ningún momento. Cuando se le hizo la autopsia nomás, yo ya supe que mi hijo falleció de neumonía generalizada. Imagínate lo que es. En el hospital de Villaliza me decían que él tenía chikungunya o tenía infección médica. Infecciones. En ningún caso él tenía ese cuadro así, más o menos de chikungunya, pero no era, porque nada había oficial. En ningún momento me entregaron nada. ¿Volverías al hospital de Villaliza? Y si volvés, ¿para qué volverías? Ya no. Solamente esa es una escuela mala para mí. Mi hijo falleció ahí. Se le jugó todo a mi hijo varias veces, se le hizo 3 análisis en una semana y jamás pudieron saber qué tenía Brunito. Y él era un chico tan sano que de los 7 años practicó el fútbol. Futbolista. Enérgico, deportista. Sí, acá... Querido por el barrio, por el colegio, en el club donde estaba, en el Club Sol de América, Club de Betaril. Querido, mi hijito querido. Era muy querido Bruno. Era un campeón Bruno. Nadie hasta ahora cree lo que haya pasado con Brunito. Él era un chico muy sano. ¿De dónde está sacando fuerza? Porque cualquier papá no hablaría, cualquier papá no saltaría acá. En este momento él ya está bien, él es mi angelito, ya me está dando mucha fuerza ya para poder soportar todo lo que me está pasando. Porque aparte de eso, Brunito, que tiene 2 hermanitas, él está iluminando ya a esas 2 hermanas. De por él para pedir justicia y por tus otros hijos. Exactamente. Ahora, a partir de ahora, yo a mi hija jamás ya la llevaría en el hospital de Villaliza. Porque mi hijo falleció ahí. Alexis. Ahí falleció mi hijo. Por eso pido justicia. Pido que se le siga, que se le haga seguimiento a la doctora y al doctor que estuvo hasta el último con mi hijo. Por favor, a la doctora. Escucha a Millán y Amalia, que la tía escuchan el retorno. Sí, ahí vi una placa sobre la mesa frente a la tía. Esa placa es de los pulmones. ¿Cuándo se hizo esa placa? No. Te explico, fue el 31 de agosto. Sí. Y a consecuencia de la primera patología que sufre Brunito. Él es deportista, alzó pesas y se le desprende la clavícula del hombro. Ya. La placa se concentra en esa zona en donde estaba la lesión. Por eso a lo mejor no hubo un enfoque más directo a los pulmones, pero evidentemente en esta primera toma no se ve algo que llame la atención. No se repitió ninguna placa. Mismo, no se ve. Nada que ver tiene con la enfermedad que se le diagnosticó últimamente, nada que ver tuvo eso, nada que ver. Ahora, él se hizo otra placa después.
En el hospital de Villa Elisa, cuando estaba en urgencia pediátrica, me dieron una orden para irme en radiografía, para que se venga y se le haga, y porque Bruno no se podía más mover. Vinieron y hicieron, tengo imágenes de eso, porque la doctora no quiso que se le saque imagen, incluso no me dieron esta clase de radiografía. Esa última imagen vos no tenés. Yo no tengo. Y tampoco viste que salió ni el diagnóstico. No nos dijo absolutamente nada. No quisieron que yo saque foto, pero fui cara dura y le saqué foto cuando se le estaba haciendo a Bruno esa radiografía. ¿Cómo tu prueba que sí se le hicieron placas? Se le hicieron, pero no se nos entregó. Después, nosotros tenemos últimos análisis que se le hizo a las 22:40. Después de eso se le hizo... ¿Estrellas? Sí, después de eso se le hizo varios análisis más, y esos análisis a nosotros no se nos entregó. Yo me fui con la cédula de Brunito en la ventanilla del laboratorio para retirar. Salió y me dijo el que estaba ahí, el licenciado que hace la entrega: no, señora, eso ya se retiró ya. ¿En qué momento? Si su mamá estaba fuera con su bebé, su papá estaba ahí todo el tiempo acompañándole, y yo fui la encargada de ir a retirar. Es una mentira criminal. Es una mentira criminal, exactamente. Sí. Esa última placa que evidenciaste con una fotografía, ¿qué fecha se le hizo? La última placa, ¿de qué me estás hablando? Del 3. Del 3, de esa misma noche, del domingo donde se le internó, esa misma noche. Ese domingo, bueno, se confirma posteriormente la neumonía, entonces esa placa ya mostró algo. Y sí, mostró algo, claro que sí, pero nos ocultó esa evidencia. Nos ocultó, ellos no nos dijeron nada, absolutamente nada. Entre ellos hubo todo ahí, negligencia médica. Eso es lo que nos pedimos, justicia por Bruno. Vieron aparentemente, así como me están relatando, sí, era tarde para ellos. Claro, ya era tarde. Se cubrieron, sí. Hasta el último le tuvieron ahí a Bruno, medicándole ellos sin saber qué diagnóstico tenía. Hasta el último. Claro. Imagínate. Inclusive la fiscal que estaba en la morgue judicial decía: pero este niño aparentemente se le clavó por todas partes, se le sacó mucha sangre de su cuerpo. Se le extrayó mucha sangre para saber qué tenía, y al final no sabían, y solamente en la morgue se pudo saber que él falleció de neumonía. La fiscal dijo que se le clavó, y eso es cierto. A mi hijo se le sacó muchísima sangre, se le sacó del brazo, de acá, se le sacó de acá, por todos lados, sí, por todos lados. ¿Carlos? Sí, no, tratar de entender la cronología nada más. En todo ese trayecto anterior no se le hizo la placa. La evidencia que tiene es de la última placa el domingo a la noche. Finalmente, ¿a qué hora es llevado el lunes de urgencia ya en la ambulancia hasta el Acostañú? Lunes por la mañana, está bien. El lunes, en esa hora, ellos me avisaron cuando me dieron un montón de medicamentos que yo tenía que ir a retirar a las 5:11 de la mañana. Me dieron un montón de medicamentos que yo tenía que ir a retirar en la farmacia, me fui a retirar, vine y me dijeron: en 10 minutos van a salir. Ahí te toman la sorpresa. Ahí me toman, yo me tomo la sorpresa esa de ir, de que yo tenía que salir en 10 minutos con mi sobrino, dirigiéndome a Costañú. ¿Cuánto tiempo después de las placas que no viste nunca? Muchísimo, horas después. 11 fue la última placa, más antes. No, esa fue la única placa que nosotros vimos. ¿A qué hora de ese domingo antes del traslado? Más o menos recordar. ¿Tienes la foto ahí? Sí, yo tengo la foto y te voy a entrar en detalle de esa foto. Sí. 10 de la noche, 11 antes. Y acá te voy a confirmar eso, ¿verdad? Porque yo tengo... Esa parte es importante. La hora que le hicieron esa radiografía, ellos ahí en urgencia, fue a las 22:58, algo que nosotros nunca tuvimos. 11 de la noche, sí. Ese resultado nunca tuvimos, 12, nunca supimos qué fue lo que salió ahí. Bueno. Nunca supimos. A las 5 le dicen le tenemos que trasladar. Sí, después que se le puso 2 medicamentos que me pusieron, que me dieron para ir a retirar de la farmacia, ¿verdad? Evidentemente. Y son medicamentos, vancomicina se llama, que eran de 1 gramo, cada ampolla era de 1 gramo, suenan 4 ampollas de 1 gramo. Escuchamos, Carlos, o sea, del tiempo, o sea, claro, si hacemos la cronología, 11 de la noche la última placa, a las 5 el traslado, no se tenía el resultado de esa placa, la familia no observó, y es importante que el Ministerio Público indague sobre la existencia de ese material.
Claro, no, simplemente para contextualizar y cerrar, agradecer a la familia por este momento. 11 de la noche, la placa, evidentemente. Que se le pueda, por favor, hacer un seguimiento a la doctora y al doctor que estuvo hasta el último con mi hijo. Que se le haga, por favor, que se le haga un seguimiento a la doctora y al doctor que estuvo hasta el último con mi hijo. La que ordenaba que se le aplique tal cosa. Por favor, que se le haga un seguimiento. Queremos justicia para esos dos doctores. Para esos dos doctores queremos justicia. Para esos dos doctores, por favor. Justicia para Bruno. Es difícil, Carlos, porque ahora comienza a erizarse la piel cuando escuchamos a todos los vecinos, escuchan esta parte de la entrevista, se levantan ahora y sí, escuchando este relato coherente, Carlos, y más aún cuando nos hablan de esta última placa y el traslado a las 5 de la tarde, de la mañana, digo bien, ahora es el pedido. Está tu tío. Yo estuve también con él, con mi sobrino. Hasta el último. Hasta el último estuve. Con Bruno. Hasta el último con Bruno. Justicia para Bruno, que es todo para asesino, que estén. Justicia, por favor. Justicia, que se le saque, por favor, a esa doctora y a ese doctor que estuve hasta el último con mi hijo. La doctora Mariana Porque por culpa de ellos, por culpa de esos dos doctores falleció mi hijo. Bueno, ahí está. Que se intervenga, por favor, que otra familia no sea víctima de esto. Carlos, realmente es un momento muy fuerte. Escuchamos el testimonio de la familia, de los cercanos, de los amigos, intervención del hospital y justicia por sobre todo. Realmente uno también se va sumando a este pedido teniendo en cuenta que el relato realmente es muy coherente. Bueno, gracias, Alexis. Simplemente para cerrar la idea, ya es tarea de la investigación fiscal, pero evidentemente 11 de la noche la placa donde determina la gravedad de la complicación pulmonar y pasaron no más de 5 horas para que finalmente, ante la situación grave y no tener la capacidad de una terapia, llevarlo hasta la zona de la Costa Ñud, donde finalmente llega muerto, porque finalmente él fallece en la ambulancia. Entre las 11 y las 5 de la mañana se notó la gravedad, se intentó llevar a otro sitio más complejo, pero ya no llegó. Vamos de vuelta a esta Ciudad del Este, Rodrigo Mancuello, para hablarnos del caso Samuelito, aquel niño que hace 3 años, cuando salía de una hamburguesería junto con los papás, fue atropellado, Rodrigo, por un joven que estaba al mando de un vehículo alcoholizado. Después se constatara que también tenía residuos de drogas en el organismo. ¿Cuántos años de cárcel le dieron el día de hoy? Retomamos el contacto, Aníbal, compañeros y todos los televidentes. Bueno, finalmente el Tribunal de Sentencia dictaminó de que Lucas González Leiva, el conductor, como bien lo dijiste, que estaba al mando de este vehículo que finalmente acabó con la vida del pequeño Samuelito, dictaminó de que esté 12 años en prisión, específicamente en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. Todo esto a raíz de la imputación por homicidio doloso con dolo eventual, así lo determinó también la justicia en este caso. Vamos a compartir el momento exacto donde ya la ciudadanía, el responsable, toda la familia también de Samuelito se entera de esta decisión importante por parte de la justicia con relación a los años de cárcel que este conductor va a tener que pasar en prisión. El tribunal considera que la pena que se ajusta a los hechos probados y a la calificación jurídica es la de 12 años de pena privativa de libertad. Con la aplicación de esta pena de 12 años, evidentemente nos deparamos ante el artículo 243 del Código Procesal Penal, es decir, un peligro de fuga, que corresponde en esta instancia aplicar la prisión preventiva, debiendo el acusado cumplirla en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este en libre comunicación y a disposición de los órganos jurisdiccionales competentes. Bueno, palabras de la jueza Zunilda Martínez, que también conformaban este tribunal, el juez Marino Méndez y el juez Herminio Montiel. ¿Qué pasó? Le preguntamos después a la mamá de Samuelito, Sonia Duarte, si estaba o no conforme con relación al dictamen de este tribunal, si ella estaba
obviamente no va a poder reparar el hecho de lo que pasó, que lamentablemente falleció su hijo a causa de esta situación, pero de alguna manera este alivio que siente por el hecho de justicia. Vamos a escuchar lo que mencionaba la mamá, Sonia Duarte, mamá de Samuelito, con relación a este dictamen de los 12 años de prisión para el responsable de este accidente. Es una condena que no esperaba. La verdad que no sé ni cómo sentirme. Siento por un lado alivio, estoy contenta, y por otro lado el dolor, ¿verdad? Por todo. Es algo que no pensamos lograrlo, pero aquí tenemos el resultado, 12 años. Algo que mucha gente, muchos profesionales consideraron solamente como homicidio culposo, que prácticamente eran 5 años. Entonces nosotros estamos muy conformes con esto. Bueno, hablaba la mamá de Samuelito y decía que está conforme con la decisión de los 12 años de prisión para Lucas González Leiva, porque claro, ella hablaba de que según estas informaciones que se venían dando, aparentemente la decisión iba a ser de 2, 3, hasta 5 años, pero finalmente fue de 12 años de prisión, que justamente ya esta persona va a tener que cumplir en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. Hablaba de alivio, hablaba también de tranquilidad, pero obviamente el dolor es irreparable. Ahora, para ir cerrando nomás y contextualizar un poco más este tema, el papá de Samuelito había fallecido también años atrás, exigiendo justicia para su hijo. Sí. Terrible este caso. Exactamente. Él falleció por problemas cardíacos, según también los familiares, a causa de esta presión que tenía que tener para poder luchar, porque ellos lucharon muchísimo. Sí, recordemos que en un principio esta persona estaba siendo imputada por homicidio culposo, que tiene menor expectativa hasta con relación a lo que tiene que ver. Exactamente, y después nomás se cambió a homicidio doloso, que finalmente fue en grado eventual. Mucha lucha tuvo la familia para poder tener este final que de alguna manera mencionaba la mamá, que es un alivio. Ahora, y con esto cerramos, Rodrigo. Este caso más otros casos están sentando un importante precedente para todas aquellas personas alcoholizadas al mando de un vehículo y que mataron, están siendo condenadas por homicidio doloso en grado eventual. Es decir, tenían que tener la capacidad de representarse el peligro que significa, estando borracho, alcoholizado, agarrar el volante de un vehículo. Gracias, Rodrigo. Hasta luego, Aníbal. Bueno, y hoy agentes del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional pusieron en marcha la Operación San Patricio Fase 3 en la colonia Mafusi de la ciudad de Pedro Juan Caballero. ¿Cuál era el objetivo? La captura de uno de los integrantes de este esquema de hechos de secuestros y homicidios dolosos, así como también en su modalidad de sicariatos que se registraban precisamente en la terraza del país. Estamos hablando de Pedro Pablo Vázquez Argüello. Él sería hermano de Hugo Lazarte, que recordemos meses atrás fue abatido en uno de estos operativos. Fue en la Operación San Patricio, pero fase 2. Y ya en la fase 3, su hermano es el que termina siendo abatido. Acá tenemos la propuesta operacional que prepararon previamente los investigadores cuando se hacía el trabajo de inteligencia, y queremos compartir un poco con usted acerca del análisis que hicieron y también sobre los antecedentes de Pedro Pablo Vázquez Argüello, alias Rubio, 26 años, y se lo considera como un secuestrador sicario en Pedro Juan. Actuaba dentro de este esquema. Fíjense, el perfil del objetivo: secuestrador y operador activo de hechos de homicidios por encargo, hechos de sicariato, nuevo líder de la banda criminal que operaba en la zona de la colonia Mafusi, que anteriormente estaba liderada por su hermano Hugo Lazarte, como les decía, alias Tucaí, pero que fue abatido en uno de estos operativos. También sindicado como autor de varios secuestros ocurridos en Pedro Juan Caballero, en zona de colonia Mafusi, entre los años 2022 y 2023, y tenía una orden de captura pendiente. Otro dato importante dentro de la investigación es que el mismo establece un sistema de seguridad a fin de ocultarse, utilizando el correo humano a fin de concretar sus acciones. Esto es lo que se tiene acerca del perfil criminal del objetivo que estaba siendo buscado hoy. La policía, en conjunto con el Ministerio Público, llegaron hasta la vivienda
de alias Rubio. Pero ¿qué ocurrió? Él se resistió a la intervención policial, incluso escapó, saltó la muralla de su vivienda, llegó hasta la casa de un vecino y por cierto lo terminó tomando de rehén. Es allí que la policía finalmente termina acorralando esa vivienda. Después los libera a ellos, pero se encierra adentro de la casa de este vecino. Hasta que finalmente ingresa la policía. ¿Y qué ocurre? Supuestamente alias Rubio decide soltar su arma, pero en un momento dado, cuando ya lo iban a esposar, él toma su pistola y de acuerdo al relato de la policía, empezó a efectuar disparos contra los uniformados y por ende terminó siendo abatido de varios balazos. Estas imágenes que ustedes están viendo es de la vivienda que fue allanada, por cierto, es de su familia y de esta manera reaccionaban sus familiares. Pero vamos a escuchar lo que decía el comisario Ever París acerca de cómo exactamente se dieron los hechos. Tenemos un enfrentamiento armado de una persona, Pedro Pablo Vázquez Argüello, alias Rubio, 26 años, era parte actualmente de un grupo que lideraba malogrado su hermano Lazarte, alias Tucán. Se procedió al allanamiento de la vivienda, intentando su detención. Esta persona saltó sobre el techo de la casa del vecino, ingresó en el domicilio de estos, tomando a 2 personas de rehén. Y ya en el momento de la negociación con esta persona se produce un enfrentamiento armado con el personal policial, donde resulta abatido esta persona. Bueno, es lo que decía el comisario Ever París acerca del momento exacto en que se dio el enfrentamiento. Dijo que tuvieron que reaccionar porque primeramente el ataque vino por parte de alias Rubio. Ahora, vamos a escuchar un poco acerca de la reacción de la familia de este presunto delincuente abatido acerca del resultado de este operativo. Una víctima fatal, una persona de sexo masculino que sufrió varios disparos de arma de fuego. Vamos a llevar ahora a la morgue de una funeraria local para hacer su estudio correspondiente y así determinar la cantidad de disparos que el mismo recibió. A priori, ¿qué es lo que pudiste ver? Varios disparos a nivel de la cabeza, del tórax y una probable causa de traumatismo de cráneo grave producido por esos disparos. Ya estamos. Bueno, es lo que decía el médico forense acerca de la inspección que se hizo en el sitio al cuerpo de este presunto delincuente abatido. Más de un impacto de bala presentaba el mismo, así que en esta ocasión hablamos del resultado de la Operación San Patricio fase 3 que termina con la muerte de uno de los principales integrantes de este esquema. Vamos a hablar nuevamente del censo que sigue generando mucha polémica. ¿En qué sentido? En el sentido de los resultados preliminares. Vamos a ver rápidamente qué número no está convenciendo a los legisladores que ahora presentan, ojo con esto, un pedido muy importante para el propio presidente de la República, Santiago Peña. El desafío, decía, es recorrer los 406.000 kilómetros cuadrados. Ahí estamos viendo la división por distritos y por la cantidad de vivienda. Ejemplos de uso, bueno, enseguida les vamos a mostrar los números, pero recordemos que somos, según el nuevo censo que se realizó el año pasado, poco más de 6 millones de paraguayos. Esto ya está generando mucha molestia. ¿Por qué? Porque según los parlamentarios, la condición actual, la cantidad de población, no condice con la cantidad real de paraguayos que somos. Y ojo, esto tiene que ver específicamente con los resultados preliminares. Por un lado, dicen, es una vergüenza y alguien nos está mintiendo. Hay mucho malestar acerca de esto. ¿Cómo yo puedo creer que el 97% de la población fue censada? Por favor, pregunten. Tómense el trabajo de esta semana, pregunten en su casa, en su oficina, con sus operadores políticos, con los primos, con las tías, con quien quieran. Siempre hay uno que no fue censado y se toma la cara de durez y que se hizo un recenso para verificar después. Una vergüenza, presidente. Es una vergüenza realmente. Es una vergüenza que no tengamos datos después de 30 años. Tendríamos que pensar en una ley de incentivo a la natalidad. Tenemos que pensar en eso. ¿Qué vamos a hacer dentro de 10 años?
5 millones. Vamos a desaparecer como nación si tomo estos datos como reales. Pensemos en obligaciones, que los hijos tengan que ir a la escuela de forma obligatoria, que tengan que cumplir el plan de vacunaciones. Pensemos en eso. No me queda otra. ¿Qué vamos a hacer? Va a haber 1 millón de paraguayos dentro de 40 años. Va a desaparecer nuestra nación. Bueno, por otro lado, la senadora Katia González afirma que si somos menos paraguayos, entonces el gobierno debe enviar al Congreso un presupuesto mucho más austero, con menos gente que alimentar, con menos gente que educar y a menos gente a quien debemos atender en salud. Y decía también, mucho ojo con los resultados que deben ser avalados o rechazados por el nuevo ministro de Hacienda. Tienen que enviar un presupuesto general absolutamente reducido, porque no tenemos la cantidad de niños para la cantidad de kits que repartimos, porque había sido no tenemos la cantidad de personas en la franja de pobreza para sostener los programas Tecoporán y Tecojá. Vivimos en un país diferente y el ministro de Economía, Fernández Baldovino, va a tener que asumir una responsabilidad. O confirma los datos de este censo fraudulento o de lo contrario realiza la correspondiente sanción política. No somos todos estúpidos, presidente. Nosotros no somos los paraguayos todos estúpidos. Y lo que necesitamos es que se justifique estas inconsistencias que también desde nuestro despacho estamos trabajando para presentar en el cruzamiento de datos. Alguien nos está mintiendo. O nos miente el Ministerio de Salud con los nacimientos o nos miente un censo nacional que no se hizo con la debida aplicación de técnica correspondiente para hacerlo de una manera responsable. Bueno, 2 puntos muy importantes. Por un lado, Iván Ojeda, el titular del INE, va a ser convocado por el Senado para dar explicaciones. Recordemos que él fue reconfirmado en el cargo hace poco tiempo. Y por otro lado, muy importante también lo que decía esta semana el ministro de Economía, que van a contrastar los resultados del censo con lo que dice Salud Pública, con los números también del Ministerio de Educación, incluso con el registro civil, y van a constatar los números inclusive de organizaciones estudiantiles. Si esto no cuadra o no se acerca básicamente a los resultados dados por el INE, se van a tomar algunas medidas para corregir los resultados oficiales del censo. Vamos a hablar de otro polémico tema, la designación de ministros como integrantes del Consejo de Administración de la Itaipu Nacional. ¿Y quiénes son esos ministros del Poder Ejecutivo, integrantes del gabinete del presidente de la República? Son estas 3 personas: Carlos Fernández Valdovinos, Javier Jiménez, quien es titular de la cartera de Industria y Comercio. Carlos Fernández Valdovinos, decíamos, ministro de Economía y Finanzas. Javier Jiménez, titular del MIC. Y el canciller nacional Rubén Ramírez Lescano. Desde el gobierno dicen que estos ministros fueron designados como consejeros para equiparar al lado brasileño. Y van a ver ustedes en el siguiente material quiénes son los ministros del gobierno de Lula da Silva que integran el Consejo. Esther Weck, quien es ministro de Gestión e Innovación, ministra en realidad. Fernando Haddad, titular del Ministerio de Hacienda. Rui Costa dos Santos, ministro de la Casa Civil. Y Alexandre Silveira de Oliveira, ministro de Minas y Energía. Pero escuchemos reacciones en la Cámara de Diputados, primeramente a integrantes de la bancada oficialista. El presidente de la República está actuando en el mejor interés de nuestra nación y está poniendo a los mejores jugadores en la cancha para poder realizar la mejor negociación posible para nuestra nación. Finalmente, los cargos son ad honorem y de una u otra manera el aporte que van a estar realizando los ministros y el canciller son desde su ángulo de expertise, desde su ángulo de experiencia. Yo creo que es un acto patriótico que el presidente Santiago Peña haya sentado en esa mesa en este momento tan importante para nuestra historia a los mejores jugadores. Canta el equipo que se ha conformado, personas probas, idóneas, con una altísima capacidad
creo que uno mira los nombres de los designados y nos da la plena confianza de que Paraguay va a tener una mesa o un equipo de negociación de altísimo nivel y donde podemos estar tranquilos en cuanto a la defensa de los intereses y los derechos de Paraguay ante la el histórico momento que vamos a vivir muy pronto, que es la renegociación del anexo C de Itaipú. Y bueno, y después cada uno tiene su interpretación, ¿verdad? Unos ven de un lado de la biblioteca, como siempre decimos, y otros ven del otro lado. Lastimosamente nuestra Constitución también se presta a la interpretación, es muy ambigua. Es muy ambigua, dice el diputado Walter Hahn con relación a la Constitución Nacional. Sin embargo, no hay que ser un estudioso de la Constitución para entender que el artículo 241 es bastante taxativo con relación a las incompatibilidades de los ministros. Tienen además iguales incompatibilidades que las establecidas para el presidente de la República. Y ustedes saben que en el artículo 237 de la Constitución Nacional, la única responsabilidad del presidente y vicepresidente de la República es la administración del país. No puede dedicarse a ninguna otra actividad, ya sea pública o privada, y mucho menos remunerada. A propósito, el exministro de la Corte, Luis Lescano Claudio, quien integrara la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué decía? Los ministros del Poder Ejecutivo tienen las mismas incompatibilidades que el presidente de la República, artículo 241. No pueden ejercer otros cargos públicos o privados remunerados o no, mientras duren en sus funciones. Esto en concordancia con el artículo 237. El decreto de nombramiento en Itaipú es inconstitucional. Y lo dice alguien que conoce precisamente de derecho constitucional. Vamos a escuchar otras reacciones de otros diputados que no están muy conformes, que dicen y que atacan de inconstitucional precisamente la designación del presidente de la República, de los ministros, de 3 ministros al frente de la Itaipú. Si el presidente de la República, si el móvil, si la única motivación del presidente de la República es que porque Lula designó a su ministro, que nosotros también necesariamente tenemos que poner para la negociación a ministro, creo que es un error. Eso es admitir que no hay otros elementos, otros referentes humanos con la lucidez y la preparación suficiente para atender este asunto tan importante para nuestro país. En todo caso, ¿por qué no decide sacarle a esos ministros del ministerio y llevarle exclusivamente para atender las cuestiones, en este caso puntual, de la binacional Itaipú? Lastimosamente estamos en el inicio de un gobierno y este es un error que puede costar muy caro. O sea, estamos hablando de la Constitución, nadie, ni siquiera el presidente puede estar por encima de la Constitución y nosotros desde el espacio que ocupamos tampoco podemos permitir que esto suceda, ¿verdad? Y además de eso están las otras cuestiones que están en juego. Vamos a renegociar Itaipú después de 50 años y el gobierno pone negociadores de medio tiempo para jugar el partido más importante, porque el Consejo de Itaipú no es un consejo consultivo o de funcionamiento temporal, es un consejo administrativo que funciona de forma permanente, donde las personas que ocupan esos espacios tienen que tomar decisiones todos los días. Ellos quieren hablar del artículo 240. Este artículo 240 se refiere a la ley de economía, a la ley del MIC y a la ley de Cancillería. Realmente nosotros, el Consejo de Itaipú es un órgano permanente. Y este artículo se refiere a la función específica y al objeto de cada ministerio. Entonces, al hablar de que puede existir un cargo adicional, directamente esta ley ya pasa a ser inconstitucional. Escucharon ustedes al diputado Mauricio Espínola, quien fuera asesor del expresidente Mario Abdo Benítez, hablando del artículo 240. ¿Y qué dice el artículo 240? Para ser preciso nomás, porque él habla de la Cancillería, del Industria y Comercio y del Ministerio de Finanzas, de Economía y Finanzas. En realidad, habla de que en caso de ausencia temporal de los ministros, pueden ser sustituidos por uno de los viceministros del ramo. ¿Y qué pasó hoy en el Pleno? Plantearon la aprobación de un proyecto de resolución que insta al presidente de la República, Santiago Peña, a revertir la designación de 3 ministros como consejeros de la Itaipú Binacional. ¿Saben cuál fue el resultado? 64-9 fue el resultado de la votación. Por supuesto, aplastante la derrota del grupo de parlamentarios que planteó justamente ese proyecto de resolución
instando al presidente de la República a revertir su decisión. El 20% de las patrulleras de la Policía Nacional están totalmente paradas por falta de rubros para grandes reparaciones, mientras que el 80% de las que sí funcionan se movilizan hasta donde dé el combustible. La seguridad en el país ante la histórica falta de inversión del Estado en logística para la Policía Nacional, realidad que no se oculta. Cuando hacemos, digamos, un redondeo total de la flota de vehículos, el parque automotor está aproximadamente 3.950 aproximadamente, pero cuando eso discriminamos encontramos que tenemos ambulancias, tenemos grúas, tenemos aviones, embarcaciones también que utilizamos las fuerzas especiales. Entonces, al disminuir esto, encontramos que a cargo de la Dirección General de Prevención y Seguridad tenemos aproximadamente 2.200 vehículos patrulleros que están disponibles para esa tarea. A eso le sumamos también de que tenemos dentro de ese parque automotor aproximadamente 2.100 motocicletas. O sea que vehículos de 4 ruedas están aproximadamente 1.400 que son de 4 ruedas. ¿Cuántos están en funcionamiento? En funcionamiento tenemos aproximadamente 80% y más que están en funcionamiento y otros que están o descompuestos o en proceso de reparación. Si una patrullera sale de servicio por accidente o algún ataque por parte de criminales, la situación empeora. No tenemos un contrato, un servicio de seguro. Cuando estos vehículos resultan dañados por algún tipo de situación, tenemos talleres asignados, pero al final del día estos talleres también tienen bastante, digamos, limitada la participación porque son reparaciones básicamente menores. El presupuesto que tenemos asignado aproximadamente de 8.000 millones es para reparaciones menores, solamente reparaciones menores. ¿No se puede destinar de otro rubro de la comandancia a la reparación de... Estamos en gestiones de esa solicitud adicional al presupuesto ante el Ministerio de Hacienda de 1.5 billones. En ese contexto están agregados las reparaciones mayores para vehículos. Con solo 50.000 por día, las patrulleras deben cubrir grandes distancias, según confirmó el comandante interino. ¿Sigue el cupo de 1,5 millones por patrullera que ya data de cuánto tiempo? Asimismo, nuestro presupuesto hace 5 años aproximadamente no tenemos modificaciones o aumento en ese rubro. En los vehículos de 4 ruedas, también motocicletas, el conductor debe tener mucho cuidado de no pisar clavos, Miguelito, o que algo rompa los neumáticos. Y aproximadamente a dos unidades de cubierta le corresponde a cada vehículo, no nos alcanza para el cambio de los 4. Por ahora, las posibilidades de ampliación presupuestaria para cubrir los gastos para llegar a febrero del año que viene están en manos del Congreso. Mientras tanto, las patrulleras del puesto policial San Francisco y otras más seguirán en el mismo estado. Tomamos contacto con Jorge Escurra en la zona de Villa Elisa. Contigo, Jorge, buenas noches. Buenas noches y bueno, este domingo se va a estar realizando aquí la elección para intendente de la ciudad de Villa Elisa, obviamente, y ya estamos en compañía del candidato de la lista número 2, Sergio Estigarribia, con relación a este cierre de campaña, mucha gente aquí acompañando. Sí, la verdad que mucha gente, la ciudadanía está convencida que se viene haciendo un buen trabajo y quieren que sigamos haciendo ese tipo de trabajo. Bueno, el apoyo también se siente por parte de toda la ciudadanía porque muchos barrios que están acompañando. Así mismo, tenemos los últimos sondeos que retiramos hace unos días y tenemos casi 30 puntos arriba en intención de voto que creo que lo vamos a capitalizar el próximo domingo. En cuanto a los pilares de esta campaña suya para la intendencia. Y seguir trabajando de la misma forma, ¿verdad? Con la misma intensidad que lo hizo Ricardo Estigarribia, y tenemos varios ejes programáticos, ¿verdad? Para los distintos barrios y para la ciudadanía en general.
En ese sentido, vemos aquí el acompañamiento fundamental también del gobernador. Sí, totalmente. En este periodo de trabajo electoral fue mi jefe de campaña junto con la diputada Dalia Estigarribia también. Este cierre de campaña ya obviamente con esto se cierra una etapa ya de lo que corresponde justamente a la mira, a la intendencia, un mensaje a la ciudadanía de Villa Elisa que todavía no se decide por quién votar. Bueno, que la ciudadanía haga un poquito de memoria de quiénes son las personas que estuvieron en la época de pandemia, quiénes son las personas que estuvieron trabajando en los últimos años, y ahí me van a encontrar a mí en primera línea de batalla, no vayan a dudar de eso. Muchísimas gracias. Sergio Estigarribia, entonces candidato por la lista número 2 a la intendencia de Villa Elisa, aquí acompañado muy de cerca del gobernador Ricardo Estigarribia, mucha gente que va llegando hasta la sede aquí del PLRA. Bueno, Jorge Escurra, muchas gracias y obviamente nos quedamos atentos a esta jornada eleccionaria del próximo domingo. Tema que habla acerca del rescate de compatriotas en Brasil que estaban, por cierto, siendo sometidos a situaciones de esclavitud. Estas son las fotografías de aquella operación denominada Rescate 3 que se llevó a cabo en Brasil. Al menos 4 paraguayos fueron rescatados de estas circunstancias que están viendo ustedes en estas fotografías que formaban parte de la intervención. 4 ciudadanos paraguayos que fueron rescatados en Brasil de entre más de 500 personas que eran sometidas a trabajos bajo régimen de esclavitud. En el grupo se encontraban 26 menores de edad e incluso una anciana de 90 años. Imagínense, la operación Rescate 3 informó sobre 222 inspecciones en haciendas rurales y empresas de diferentes rubros en todo el país. Con esto ya suman 2.077 trabajadores rescatados en el año que eran sometidos a condiciones degradantes para el ser humano. Esto lo afirmó el ministro de Trabajo, Luis Marinho, del Brasil, y mencionó que es un número bastante grande, pero que siguen trabajando. Los sectores en donde se verifican la mayor cantidad de casos de trabajo esclavo son, por ejemplo, los cultivos de café, también cultivos de ajo, papa y cebollas. En tanto, en las zonas urbanas, la mayor cantidad de rescates se dieron en restaurantes, talleres de costura, así como también construcción. También en el trabajo doméstico, donde se registraron 10 casos, donde resalta el caso de la mujer de 90 años que estaba siendo explotada desde hace 16 años en Río de Janeiro. Ahora la parte más importante, porque los trabajadores rescatados del último operativo van a recibir alrededor de 5 millones de reales, equivalentes a $1 millón, en concepto de indemnizaciones. Esto implica despidos, así como daños morales colectivos. Se estima que estos valores van a aumentar, ya que muchos pagos se encuentran en fase de negociación con los empresarios. Bueno, la información destacada del ámbito internacional, preste mucha atención a este video porque muestra un caso extremo de secuestro. Momentos de angustia vivió una familia ecuatoriana cuando hombres fuertemente armados les bloquearon el paso y secuestraron a un adolescente de 12 años que salía de la casa junto con sus hermanas y su madre a bordo de un vehículo. Ocurrió en la ciudad de Quevedo, ubicada a 237 kilómetros al sur de la capital de Ecuador, Quito. Como se observa en el video de circuito cerrado, las víctimas nada pudieron hacer frente a la rápida acción de los secuestradores que sorpresivamente, minutos después, liberaron a la menor a unas cuadras del lugar frente a una escuela. Ella pidió ayuda a la policía y fue llevada sana y salva hasta su casa junto a su familia. La niña manifestó a la policía que los captores se habrían equivocado de víctima. Se investigan los rasgos de los autores y el vehículo utilizado para el secuestro. Lo que ahora preocupa a la policía es que si ella no era el objetivo, entonces hay otra familia en riesgo de que alguno de sus miembros sea secuestrado. Volvemos al plano nacional para hablar del IPS, pasillos superpoblados de gente enferma, gente que está acompañando a sus familiares internados y largas filas de asegurados que intentan retirar medicamentos e insumos inexistentes. Es el reclamo diario en el Instituto de Previsión Social. El presidente de la Previsional, Jorge Brites, recorrió este miércoles el Hospital Central, donde recibió todo tipo de quejas. Le expresaron su confianza, ojo con esto, confianza por 100 días.
porque si en ese periodo no hay cambios sustanciales en el IPS, empezarán las manifestaciones. Escuchemos algunas de las tantas quejas de los asegurados del IPS. Toda su vida pagó su IPS. A cuando hay interna, me tengo poquita cosa de que un IPS salió a grande porque ahora me tengo obstrucción en la vena, en la herida. Ahora hay que tener como asegurada 5 millones de yo mala elementos a hoyo pero imagínate. No pañay. Ahora hay que ya esperanza con caraíre, a esa sube TLB, a esa C9, a esa sube en todos los canales. Vamos a estar luchando y vamos a esperar los 100 días de oro y después vamos a manifestarnos. Muy bien. Pido a Dios que le dé la sabiduría y la inteligencia y que podamos seguir. Estoy en tratamiento oncológico, no tengo quejas del plantel médico, pero me faltan insumos, me faltan a mí y a muchos otros asegurados. Y pido que tenga la honestidad, ¿verdad? Que piense un poco, ponerse un poco en nuestros zapatos, la empatía. Yo soy Celeste Colman y mi papá es asegurador del IPS y es realmente una vergüenza que el IPS central no tenga la tira para la máquina de la glicemia, el Codifree. Una cajita se vende a 50.000 en la farmacia. Por acá no se vende por tira. En la ciudad de Ñemby, cuando él estuvo internado en el hospital de Ñemby, compramos por unidad 2.500. ¿Cuánto mi hermano está pagando mensualmente para que el IPS pueda cubrir aunque sea esto? Ahora mi papá tiene que entrar en cirugía y a nosotros, acá está la evidencia. La unidad que tuvimos que... tenemos que mendigar. Recorriendo 10 farmacias pudimos obtener, porque no tenemos ese 50.000. Está quitando a mi hermano de su sueldo él para que se le pueda asegurar a mi papá el IPS. En el IPS falta todo, y cuando decimos que falta todo, faltan hasta productos alimenticios e insumos básicos para que en la cocina se preparen adecuadamente los alimentos que deben consumir al menos de manera diaria unas 1.500 personas. ¿Y saben qué? Los que trabajan en el área de la cocina tienen que hacer una vaquita para juntar el dinero suficiente y comprar aquellos insumos faltantes. Yo le quiero decirle nomás, nosotros hacemos vaquita, cuando no tenemos insumos, mis muchachos, somos 12 acá en producción, hacemos vaquita, 200.000 tenemos que gastar porque no hay esto, no hay aquello, y nosotros para agregarle a nuestra comida, porque yo no quiero que mi comida salga feo, ¿entiendes? Y tenemos que hacer vaquita con las mozas, con nuestra nutricionista, y así nos vamos... entre 12 para complementarlo. Sí, claro. Así mismo, y ojalá que se mejore esta parte. Esperamos el apoyo por los insumos. Sí. Estamos de a poco recibiendo los insumos. Problema en la licitación ahora mismo. Problema es la licitación, dice. Por eso faltan insumos para preparar la comida adecuada para los enfermos, para los internados. 1.500 al menos que tienen que comer diariamente en el IPS. ¿Qué decía el presidente de la Previsional, Jorge Brites? Dijo que algunas cosas, algunos problemas van a ser solucionados en el periodo de los 100 días, famosos 100 días de gobierno, y que otros tendrán que esperar un poco más. En los primeros 100 días yo creo que vamos a tratar de cubrir todo lo que es insumos y medicamentos. Vamos a tratar de mejorar todo lo que estamos viendo que está mal en este momento. No sé si en los primeros 100 días, porque siempre una obra de infraestructura lleva su tiempo, ¿verdad? Pero sí ya se van a empezar a ver las nuevas medidas que estamos tomando en ese sentido, ¿verdad? Bueno, y vamos a hablar ahora de otro tema, pero siempre relacionado al IPS. Ahora están reportando el abandono de equipos biomédicos. Costosos y delicados equipos. Vamos a estas imágenes que nos acaban de llegar. En el predio, en la parte posterior, en la parte de atrás del Hospital Central, se realizó una entrega, dice, de equipos que han sido adjudicados en la administración anterior, es decir, la administración de Vicente Bataglia, y que no presentaron documentos respaldatorios durante la entrega. Entre los equipos se encuentran paneles solares, plantas de oxígeno, quirófanos modulares, generadores. Y en estos momentos, todos estos equipos fueron dejados en la intemperie y en condiciones no adecuadas.
Ya desde el Instituto de Previsión Social dijeron que van a realizar la denuncia correspondiente a la Policía Nacional y a la Fiscalía para que haga la investigación, pero un poco más tarde se presentó una empresa privada de seguridad para decir que fueron enviados ahí para custodiar todos estos equipos que están ahí en la intemperie, en la parte de atrás del Hospital Central del Instituto de Previsión Social. Sí, ¿verdad? A mí, tu jefe puede ir a dar misa también. A mí me interesa. Acá, una vez que ustedes entran, es responsabilidad nuestra. Está personal policial encargado de la seguridad. La verdad que no sé por qué te dejaron entrar, pero no corresponde. Yo estoy asegurado. Está bien que esté asegurado, pero vos venís a hacer una labor. Yo estoy haciendo un servicio, ¿verdad? Bueno, te digo, no venía en carácter de asegurado, vos venís a consultar ahora. Claro, yo vengo porque se me dio una hora, yo no sé exactamente cuál es el trasfondo. Ahora vengo en el encuentro de la comitiva y usted me está explicando la situación. Bueno, les cuento que la Orquesta de Reciclados de Cateura están ultimando detalles para afinar el sonido de lo que va a ser el concierto de Lily Goodman a realizarse el próximo sábado 16 de septiembre en el Arena SND. Son unos 30 músicos los que acompañarán los temas más reproducidos de la artista. Actualmente los ensayos se realizan bajo la batuta del director Fabio Chávez y apenas la cantante desembarque en nuestro país se reunirá con ellos para los ensayos conjuntos. La expectativa en el director y los músicos es grande, según nos comentó el propio Fabio Chávez. Estamos viendo por primera vez la partitura. Es sin dolor. Es una música hermosa que los chicos están aprendiendo ahora, ¿no? Justamente con el audio de referencia que nos envió Lili. Bueno, estamos un poco retrasados en esto por la incidencia que tuvimos. Tuvimos un percance en la escuela de música, una parte de la escuela se derrumbó, ¿verdad? Pero eso no mella en absoluto nuestro espíritu y afrontamos la situación con música, afrontamos la situación desde el mismo espíritu de entusiasmo y con la misma alegría que estamos preparando este concierto con Lili. Proyecta un sentimiento de profundidad, ¿verdad? De reflexión y proyecta justamente un espíritu de al final de sobresalir a la adversidad. Por eso justamente estamos tan compenetrados con esta música. Posiblemente va a ser un plantel de 20 a 30 chicos que vamos a estar participando de esta noche con Lili. Esto es violín y cello, ¿no? Violín, cello, viola, bajo y una parte de vientos también. Del Olimpia cumple 106 años, tuvo una gran sorpresa de la mano de su ídolo. La experiencia de Ale Galanti ha vencido los terrenos más duros de nuestro rally. La pasión de Beto Ramírez ha desafiado al máximo sus límites. La energía de Oscar Vital lo ha llevado a las pistas más exigentes del mundo. Ellos son los superpilotos. Y para brindar protección y rendimiento superior a sus vehículos, cargan y recomiendan Super 97, Super 97, Super 97. Cargamos también Super 97 de Petrobras, una nafta con aditivación superior que le brinda mayor desempeño a tu motor. Super 97 de Petrobras, la super nafta. Bueno, debido a la gran cantidad de accidentes de tránsito que se tiene en nuestro país, el nuevo director de la Agencia Nacional de Tránsito anuncia nuevas medidas. Y ojo con esto porque se va a implementar tecnología avanzada para detectar a infractores. Uno
de los puntos muy importantes es que se va a empezar a implementar la lomada electrónica. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la lomada electrónica? Porque conocemos el lomo de burro común y corriente. Bueno, la lomada electrónica es esta que estamos viendo acá en esta simulación. Se trata de un radar que va a obligar a los conductores a bajar la velocidad en ciertos puntos de la ruta en que obviamente se establezca una velocidad máxima. Acá me preguntan, Aníbal, ¿cómo? Bueno, a través... ¿cómo? Ondas expansivas. En realidad no vemos las ondas expansivas. Acá estamos viendo cómo funciona un radar. Pero específicamente esta lomada electrónica nos va a indicar a qué velocidad estamos circulando y cuál es el límite máximo de circulación. Posteriormente ya se aplica la multa. Por ejemplo, acá el límite es 90, este auto circula a 96, te muestra en la pantalla. Amigos, sos un infractor, baja la velocidad prácticamente. Es el mensaje que llega para cada conductor y ya queda a criterio de cada uno bajar o no la velocidad. Por eso ¿Cómo llega ese mensaje? Y en la pantalla. Te muestra a qué velocidad está circulando. Para eso tenés que mirar la pantalla. Claro. ¿Ustedes conocen la lomada electrónica de la Costanera? Hace tiempo que implementa la comuna de Asunción. Y que dejó de funcionar hace rato, ¿verdad? Exactamente. La velocidad máxima de la Costanera por lo menos es de 50 kilómetros por hora. 40 no me creo que es. Por ahí. 40. Sí, 40. Pero digo, en zonas urbanas. 50 kilómetros por hora. Y dicho esto, obviamente esta lomada electrónica mostraba a los conductores a qué velocidad se estaba circulando. En un momento dado se habló de que se iban a aplicar multas, pero eso no ocurrió, por lo menos en el caso de Asunción. Pero esto sí, se va a reglamentar, y lo que nos decía el nuevo director Luis Cris Jacob es que, ojo con esto, porque se va a implementar en los puntos críticos de las rutas nacionales para bajar un poco la cantidad de accidentes. Vamos a modernizarnos, lo que faltaría es concienciarnos. Claro. Vamos a escuchar lo que decía Luis Cris Jacob. Se controla velocidades, adelantamientos indebidos, estacionamientos indebidos, circulación indebida. Por ejemplo, en rutas de 2 vías, ahora que tenemos, de pronto se pone un camión pesado al lado de otro camión, ¿verdad? Y están circulando juntos, obstaculizando el tráfico. Cuando que los camiones pesados sabemos que tienen que tomar el carril derecho. Bueno, en fin, todas esas cosas que la ley de tránsito establece, que tenemos que comportarnos de tal manera en ruta. El control físico es insuficiente porque crece la infraestructura vial del país y también la cantidad de vehículos, y la tecnología es un ayudante ideal, como ya sucede en casi todos los países del mundo, ¿verdad? Lomadas electrónicas son unos sensores con pantallas. Los sensores atraviesan la ruta y las pantallas que están al costado de la ruta indicando la velocidad que se lleva, advirtiendo que a partir de la siguiente ya tienen que tener la velocidad indicada en el lugar, ¿verdad? Entonces, si al siguiente punto se llega con la misma velocidad, ahí el equipo empieza a sacar fotos secuenciales para determinar la velocidad exacta que lleva, como para multar, ¿verdad? Y si reduce la velocidad a lo que indica el cartel. Presentó 24 horas.